Welcome to Indian Institute of Foreign Languages. In this video, we discuss about vegetables and related phrases in Spanish. Subscribe our channel for more language learning videos. Carrot. Zanahoria. A los conejos les encanta comer zanahorias. A los conejos les encanta comer zanahorias. Rabbits love to eat carrots. Tomato. Tomate. Los tomates se utilizan en muchos platos. Los tomates se utilizan en muchos platos. Tomatoes are used in many dishes. Potato. Papa. Las papas fritas se hacen con papas. Las papas fritas se hacen con papas. French fries are made from potatoes. Onion. Cebolla. Cortar cebollas me hace llorar. Cortar cebollas me hace llorar. Chopping onions makes my eyes water. Spinach. Espinaca. La espinaca es muy saludable. La espinaca es muy saludable. Spinach is very healthy. Cabbage. Repollo. El repollo se usa en muchas ensaladas. El repollo se usa en muchas ensaladas. Cabbage is used in many salads. Broccoli. Brócoli. El brócoli es rico en vitaminas. El brócoli es rico en vitaminas. Broccoli is rich in vitamins. Cauliflower. Coliflor. La coliflor se puede comer cruda o cocida. La coliflor se puede comer cruda o cocida. Cauliflower can be eaten raw or cooked. Bell pepper. Pimiento. Los pimientos vienen en diferentes colores. Los pimientos vienen en diferentes colores. Bell peppers come in different colors. Eggplant. Berenjena. Las berenjenas se usan a menudo en la cocina mediterránea. Las berenjenas se usan a menudo en la cocina mediterránea. Eggplants are often used in Mediterranean cuisine. Garlic. Ajo. El ajo se usa para dar sabor a muchos platos. El ajo se usa para dar sabor a muchos platos. Garlic is used to add flavor to many dishes. Mushroom. Champiñón. Los champiñones agregan un gran sabor a los platos. Los champiñones agregan un gran sabor a los platos. Mushrooms add great flavor to dishes. Peas. Guisantes. Los guisantes suelen servirse con zanahorias. Los guisantes suelen servirse con zanahorias. Peas are often served with carrots. Beetroot. Remolacha. La remolacha es rica en hierro. La remolacha es rica en hierro. Beetroot is rich in iron. Sweet potato. Batata. Las batatas son una excelente fuente de fibra. Las batatas son una excelente fuente de fibra. Sweet potatoes are a great source of fiber. Lady's finger. Quimbombó. El quimbombó se usa en sopas, guisos y curries. El quimbombó se usa en sopas, guisos y curries. Okra is used in soups, stews, and curries. Pumpkin. Calabaza. La calabaza es un ingrediente popular en las recetas de otoño. La calabaza es un ingrediente popular en las recetas de otoño. Thank you for watching. Like the video and share with your friends.